Hola, soy Rafael Luli, asociado del área de fusiones y adquisiciones del estudio Rebasa Alcázar y de las Casas. Y en la primera parte de este video hemos hablado de qué cosas comprende y en qué consiste la cláusula de declaraciones y garantías en un contrato de compraventa de acciones. En el presente video vamos a continuar explicando qué comprende la cláusula de indemnidades y qué se debe establecer en ella. Las cláusulas de indemnización eh, tienen especial relevancia en los contratos de compraventa de acciones, pues los remedios contractuales típicos, como la resolución del contrato, sería demasiado costoso y complejo en una transacción de M&A. Imagínese, pues, una vez que el comprador ha adquirido control de la empresa y ha integrado esta a su dirección y políticas, luego de un tiempo devolverla al vendedor sería demasiado complejo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los esquemas indemnizatorios son muy regulados en los contratos de compraventa de acciones, como veremos a continuación. Las cláusulas de indemnización tienen básicamente la estructura siguiente. Primero, tenemos que definir qué se va a entender como daño dentro del contrato. Típicamente, un contrato pro comprador definirá daño de manera amplia, es decir, incluirá daño emergente, lucro cesante, daño directo e indirecto, daño patrimonial, daño moral, ¿no? Típicamente daños a la reputación, que muchas veces se regulan en los contratos. Y por otro lado, una típica cláusula pro vendedor reducirá el scope del daño a daño directo emergente, ¿no? Luego tenemos que definir qué conceptos se entenderán incluidos dentro del concepto de daño indemnizable. Típicamente las partes regulan tres principales: la inexactitud o falsedad de las declaraciones y garantías, el incumplimiento de las partes de las obligaciones bajo el contrato y contingencias que hayan sido identificadas por las partes dentro del due diligence y que estén expresamente incluidas en un anexo. Típicamente se llama anexo de revelaciones o anexo de contingencias identificadas, que de materializarse pues, serán expresamente indemnizables, ¿no? De acuerdo a procedimientos específicos. Luego tenemos el plazo por el que las contingencias de materializarse caerán dentro del esquema indemnizatorio regulado bajo el contrato. Aquí los plazos se empezarían a computar desde la fecha de cierre de la transacción. Típicamente las partes regulan plazos diferenciados de acuerdo a los plazos de prescripción legales por materia, ¿no? Una cláusula pro comprador establecería simplemente que todas las contingencias van a ser indemnizables por el plazo de prescripción legal de las mismas, ¿no? En el caso de materia tributaria, tenemos que es 4 años desde de la presentación de la declaración jurada del ejercicio donde se habría materializado dicha contingencia. Para temas ambientales, por lo general son 2 años. Para acciones civiles son 10 años. Y así, ¿no? Sin embargo, tenemos un esquema particular en los temas laborales, pues el plazo de prescripción serían 4 años desde el cese del trabajador en la empresa target. Por lo tanto, esto podría prolongarse indefinidamente y dentro de la seguridad jurídica las partes tienden a pactar un plazo específico de mutuo acuerdo. Podría estar entre 2, 4 o 5 años. Luego tenemos que la cláusula de indemnización típicamente regula montos máximos, montos mínimos, algunos caps y deducibles. El máximo indemnizable es, como su nombre indica, el monto máximo el que el vendedor tendrá que responder por daños que se hayan materializado luego de la fecha de cierre. El monto máximo típicamente es definido como un porcentaje del precio. Sin embargo, en algunas transacciones pro comprador, el monto máximo indemnizable podría llegar hasta ser el monto mismo del precio de compra. Es muy raro
que los contratos de compraventa de acciones no tengan montos máximos indemnizables, pues el vendedor típicamente quiere limitar su exposición al riesgo en base a un monto fijo. Los montos máximos indemnizables pueden estar determinados en el marco de las negociaciones por contingencias que se vayan identificando en el marco del due diligence, riesgos del sector, entre otros. Luego tenemos los de minimis, que sería la primera barrera en contratos pro vendedor para que el daño sea indemnizable. De minimis es un latinazgo que literalmente se traduce como de cosas pequeñas. Esta primera barrera regulará el monto mínimo, la cuantía mínima que tendría que materializarse, que tendría que tener un daño para considerarse daño indemnizable bajo el esquema contractual. Por ejemplo, si una multa, regresando al ejemplo laboral, si una multa de la SUNAFIL, si el de minimis es 1000 y la multa de la SUNAFIL llega y el monto máximo, la exposición máxima al daño sería de 900, esta no pasa esa primera barrera, por ende no sería un daño indemnizable en el marco del contrato. Luego tenemos los baskets, que literalmente funcionan como canastas en los que se van a ir acumulando los daños indemnizables que pasen la primera barrera de los de minimis hasta que lleguen a una segunda barrera, digamos, a un segundo límite. Por ejemplo, si el de minimis es 1000 y el basket es 5000, todos los daños por encima de 1000 se van a ir acumulando en la canasta hasta que conjuntamente pasen la barrera de los 5000. Una vez que se pasa la barrera de los 5000, esos daños van a ser indemnizables. Es interesante recalcar en este punto que en algunos contratos con tendencia a ser muy pro vendedores, este primer basket se podría regular como una obligación, como un deducible. Es decir, que la primera canasta se deduce y no es pagada. Es decir, la obligación de indemnización sería pagada por el primer sol a partir de, en el ejemplo que di, a partir de 5000 soles, ¿no? La obligación de indemnización en contratos pro comprador, perdón, sería solidaria entre todas las partes vendedoras. Es decir, todos responden solidariamente, todos los vendedores, si hay pluralidad de vendedores, claro, responderían solidariamente hasta por el monto total del daño. Sin embargo, en contratos pro vendedor, el daño, la obligación de indemnización sería mancomunada y típicamente cada uno respondería hasta el máximo de su participación en la empresa target. Finalmente, unas consideraciones finales. Existe en la cláusula de indemnización la obligación de mitigar daños, que está enmarcada dentro del principio de buena fe contractual entre las partes, y en caso la parte compradora no cumpla con esta obligación de mitigar daños, podría incluso perder el derecho a ser indemnizado. Finalmente, para acabar, bajo la legislación peruana tenemos que tener en cuenta que no es posible limitar daños derivados de dolo, fraude o culpa inexcusable, ¿no? Por el Código Civil. Todos estos estarían inmediatamente fuera de los límites máximos indemnizatorios. Y otro apunte importante es que las declaraciones fundamentales, que lo decíamos la semana pasada, tienen esquemas indemnizatorios particulares porque típicamente van por fuera de los límites máximos indemnizatorios. Muchas gracias.